al episodio Cáncer en 2050, decisiones personales o fallas estructurales. Me gustaría comenzar con una cifra bastante impactante. La OMS estima que para 2050 habrá más de 35.000 millones de nuevos casos de cáncer, un aumento del 77% respecto a 2022. Y a la pregunta no es, vaya, solo médica, sino también es social. Y me gustaría colocar sobre la mesa un par de preguntas para tema de discusión, las cuales van orientadas a qué sentimos al escuchar esta cifra. ¿Nos asusta? ¿Nos parece algo lejano? ¿Lo llegamos a normalizar? Eh, Acá me gustaría compartir una experiencia en particular cercana que anteriormente fue un tema de salud con mi familiar por parte de mi papá, la cual pues es una situación que ya viviéndola de primera mano es bastante compleja en muchos sentidos en cuanto a la parte económica, en cuanto a la parte emocional, en cuanto a la parte mental, en cuanto a la parte de ver a personas a tu alrededor cercanas que también estén sufriendo de diversas formas. Vaya, una situación con un pariente, verlo ya a un grado de camilla, de una cama, es bastante complejo, me atrevería a decir también político y por supuesto social. Muchas Oli, gracias por compartir, Ari, esa cifra. La verdad, como dices, es una cifra muy impactante. A veces, pues cuando escuchamos en el 2050 o en 20 años o en los próximos 50 años, parece muy lejano, pero realmente, pues esa o ese año que tú mencionas, pues es como parte de nuestra generación, ¿no? O sea, cuando nosotros seamos pues ya adultos mayores. Y pues creo que ahora que, bueno, ahorita yo actualmente vivo en Londres y siento que hay como estas diferencias de cómo se percibe la enfermedad. Siento que en México es más alarmante. Bueno, a mí todavía me alarma mucho como la posibilidad de tener cáncer, como qué significaría eso para aquí. Y no digo que aquí no sea importante, pero siento que el sistema está un poco mejor diseñado para cuando alguien pues sufra de esta enfermedad, porque pues aquí es una población muy, pues muy viejita, ¿no? Hay mucha gente de la tercera edad, entonces, pues como que ya están preparados, por así decirlo. No sé qué tanto te puedas preparar para esta enfermedad, pero bueno, el sistema aquí siento que está un poco más preparado y bueno, eso es como un poco de lo que yo pienso cuando escuché esta cifra, ¿no? Que es pues muy impactante y pues que va a ser parte de nuestra vida, o sea, de nuestra generación. claro, por supuesto, y aparte va más allá de los números, como bien lo mencionaba Soli, ¿no? Saber que 2050, 2060 pareciera súper lejano, pero el tiempo va avanzando cada vez más rápido, al igual que también los avances tecnológicos, vaya, ¿no? Que también puede ser tema para una brecha también el acceso a estos recursos de salud. Y entrando ya un poco más a profundidad, Oli, nos gustaría preguntarte desde la salud pública, ¿por qué el cáncer no es solo un tema individual? Ahora, desde mi experiencia o desde lo que yo sé, pues en temas de salud pública, la salud o la enfermedad no son solamente una cuestión individual, porque hay muchísimos factores sociales o determinantes sociales que nos rodean. em, Cualquier tipo de enfermedad o incluso tener muy buena salud no es solo como de las decisiones que uno toma, sino todo lo que nos rodea, en dónde vivimos, el tipo de comida que venden en las tiendas cerca de donde estamos, incluso la publicidad que está en las calles que nosotros recorremos, todo eso tiene un gran impacto. Y algo que me gusta mucho, pues, de este tema de la salud pública y de las desigualdades de la salud es justo eso, cómo el código postal en donde tú te encuentras va a tener mucho más impacto que, pues tal vez, no sé, si yo tengo riesgo porque uno de mis abuelitos tuvo cáncer, o sea, tal vez eso sí me incremente el riesgo, pero todo lo que pase a mi alrededor va a tener muchísimo, muchísimo impacto, más que solo como mis genes, ¿no? Por así decirlo. Eh, y esto lo podemos ver en pues, no sé, si vives en algún lugar donde
hay más, bueno, no sé, hay más desempleo, o tal vez más crimen, y no hay acceso, pues, a comida tal vez más saludable, o hay muchísima, ¿cómo se dirá? Como muchísima publicidad de cosas que influyen en el sedentarismo, en, pues, ultraprocesados, todo eso te impacta de alguna forma, y aquí siento que no aplica el como yo contra el mundo, porque son muchísimos, muchísimos factores, eh, que influyen, ¿no? Entonces pues incluso si a una persona le llega a dar cáncer, pues no va a ser solo esa persona la que se verá afectada, como tú decías de tu experiencia personal, pues es todo como quienes rodean a esa persona y también incluso en la cuestión, pues, económica, el impacto de cuidar a alguien que tiene esta enfermedad y, pues, el tiempo que se tenga que estar tratando, todo esto, pues, impacta también en la sociedad en la que esa persona vive. Claro, y o sea, yo creo que justo de lo que tú decías ya con la influencia de lo que tenemos, también lo que consumimos a través de todo el sistema, ¿no? Desde la publicidad hasta el estrés laboral. Creo que también vivimos en una época donde todo el tiempo tenemos que estar productivos y creo que eso a la vez promueve mucho una cultura de exceso, ¿no? Todo el tiempo de que estamos hablando, viendo a gente fumar es muy normal, también tomando, ¿no? O sea, los antros están casi, bueno, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Si uno va al antro el lunes, lo encuentra lleno. Si va el miércoles, lo encuentra lleno, ¿no? Y entonces también hay como estos excesos y justamente ahí es donde pues también quisiéramos como meter esta pregunta de reflexión, de que es justo responsabilizar al individuo con el entorno que está diseñado para enfermarnos. Pues sí, realmente, justo como culpar a un individuo por o bueno, siento que ponerle a un individuo toda la responsabilidad de, pues, cómo esté su salud, o en este caso de los excesos a los que está, expuesto, pues no sé, no es lo correcto, porque así como tú dices, es la sociedad que nos rodea va a tener muchísima influencia en cómo nosotros llevamos nuestra vida. Em, hay un documental que sacaron aquí en el Reino Unido sobre las comidas superprocesadas, por ejemplo, y de cómo aunque tú tengas muchísimo, pues, libre albedrío y fuerza de voluntad, o sea, es como un bombardeo de marketing, de lo que tú ves alrededor, de incluso como poderte adaptar socialmente, todo eso influye muchísimo y aunque tengas toda la fuerza de voluntad del mundo, o sea, pues, sería un poco ingenuo decir que todo esto no tiene algún tipo de influencia sobre una persona. Eh, y bueno, con lo que comentabas, por ejemplo, de los excesos, siento que aquí también es algo pues muy prevalente, sobre todo en los jóvenes. Me incluiré en esos jóvenes, pero no, ya desde que son como adolescentes están expuestos a todo esto. Yo en lo particular, pues desde mi experiencia aquí es, pues es un país donde Mm, al menos en donde yo vivía, en el norte del país, es un lugar donde no hay como como tantas cosas que hacer como sociedad, o sea, como estar afuera y como comunidad y así, es un poco más, individualista, por así decirlo. Entonces, las únicas formas en las que puedes integrarte a la cultura en algunas partes de aquí es, por ejemplo, yendo a tomar alcohol desde edades muy tempranas, porque como oscurece muy temprano, no hay muchas cosas que hacer, eh, casi no hay sol a veces, entonces es como el único lugar en donde puedes ver a otras personas y pues ya desde ahí es como eso que te decía, de cómo eso influencia en nosotros, o sea, por más que yo haya tenido fuerza de voluntad y no, era como, bueno,
socializo y me integro o me quedo sola y no conozco a nadie, ¿no? Digo, ya después empecé como a, pues a tomar tal vez menos alcohol y a pedir como refresco y así, pero la verdad es que en un inicio, pues sí tienes como esta presión, ¿no? Y pues no me quiero imaginar como en las personas aún más jóvenes, que es muchísimo de lo que piensen los demás, cómo los demás te perciban, el pertenecer. Y bueno, si yo estaba actuando de esa forma a mis 30 años, pues me imagino a alguien adolescente o que estaba entrando a la pubertad, pues también queriendo tener este sentido de pertenencia y desafortunadamente mucho de eso está relacionado al exceso, al tabaco, a tomar alcohol. Ahorita aquí está muchísimo lo del vaping. De hecho, ya casi no he visto gente que fuma cigarros, pero todos andan con el vape, como ya ese no huele como a cigarro, tiene como muchos sabores y muchos olores y no sé qué, entonces todo el mundo anda con sus vapes, pero es lo mismo, es como tratar de pertenecer, de estar como en la moda y pues no perder como a tus amigos, a tu círculo social, ¿no? Claro, y es bien importante esto que comentas, Oli, porque actualmente ya te hace la pregunta, ¿no? De que tú fumas o tomas, digamos, ya como adicción o tomas socialmente, ¿no? O sea, ya está también como esa parte del social. Y sí me hace muy importante esta parte también que comentas de la búsqueda de la identidad a través del consumo de estas sustancias, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, que es esta parte de tengo que encajar, acá lo pongo entre comillas, que se sienta perteneciente a un grupo, vaya, también incrementa la autoestima y retomando el tema del cáncer, pues implican muchos factores. Y uno de ellos también que conlleva el consumo, el exceso de consumo, es que ya me comí las papitas, ya me comí la gaseosa y demás productos y bueno, vaya generando basura. Y acá me gustaría preguntarte, ¿qué zonas son las más bien, quiénes viven en las zonas más contaminadas? En las zonas más contaminadas normalmente viven pues las personas que están también experimentando mayores niveles de pobreza y pues de nivel socioeconómico más bajo, donde hay más desempleo, donde hay más crimen, donde eh, pues las personas que se ven más afectadas por esto son precisamente las que van a tener mayor factor de riesgo de tener estas o de desarrollar estas enfermedades. Entonces, pues la gente que más necesitaría em, no, no estar expuesta a todo esto son quienes más lo están. ¿Tú dirías, Oli, que vivir en un entorno saludable es un privilegio? Sí, claro que sí. O sea, incluso cosas como poder tener acceso, no sé, a terapia, a un gimnasio, todo eso es un privilegio. Em, Claro, Porque como decía, por ejemplo, si tú me dices, ah, pero tienes un gym en el parque, ¿no? Pero pues hay otros factores que influyen. O sea, eh, cuando yo salgo de trabajar a X horas de la noche, todavía hay luz en ese parque, me voy a sentir segura. Es un lugar donde en la noche en ese parque la gente se pone a tomar o consume sustancias, pues no sé, drogas o así. Entonces, eso va a impactar en si voy o no a ese gimnasio, aunque sea gratis o aunque esté en el parque. Entonces, son claro, como todas estas cositas que juntas, pues, influencian tus decisiones, ¿no? claro. Y ahorita cabe Bien. muchos factores, que es como la parte del consumo de drogas, la parte de la apropiación de lugares públicos, el tema del consumo y demás. ¿Cómo, cómo visualizas que influyen estas políticas públicas? Yo cuando estaba haciendo mi maestría en salud pública, me dio mucha curiosidad que había gente como de todas las carreras y pues era muy interesante porque cada quien tenía pues un granito de arena que aportar a pues en las clases, ¿no? Por ejemplo. Y es que así es la salud pública, o sea, tiene también tantas áreas que son importantes, que no solo es como la medicina, que era lo que decías hace rato, o sea, no solo es una cuestión médica, es una cuestión de política, de tecnología, de medio ambiente, de legislaciones. Entonces había pues personas que habían estudiado derecho, personas que habían estudiado, no sé, programación, administración, nutrición. Entonces, todas estas,
pues cuestiones tienen que converger en cómo se diseñan las políticas públicas y que tengas pues estas perspectivas de diferentes lados y utilizando este mismo ejemplo del parque, ¿no? Pues yo tal vez como, no sé, enfocada en la salud y en el deporte, pues yo propongo que se haga un gimnasio gratuito en este parque para mejorar la salud de la gente que vive en ese barrio, ¿no? Pero ahí necesitas también a alguien que, pues no sé, tal vez alguien que haya estudiado algo, diseño o alguna ingeniería de, ok, bueno, ¿cómo va a estar iluminada esa zona para que la gente pueda ir aunque ya sea de noche? Entonces, este tipo de, pues, de políticas o de legislaciones que son importantes es que podamos tener, pues, perspectivas diferentes, ¿no? Y que realmente sea algo eh, como multidimensional, o sea, que pensemos en la salud de las personas como algo de muchas dimensiones y que necesita pues también como eh, atacarse de diferentes formas. Pues, Me parece justo muy pertinente porque no es solamente dejarlo en un como sector de la sociedad, ¿no? También estamos hablando de todos los sectores en general. Y en eso yo quisiera como preguntar, porque algo que ha pasado mucho es que también se ha aumentado como el cáncer en personas jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente joven no piensa en la prevención? esto tiene mucho que ver con cómo crecimos y cómo vimos a la generación de arriba como algo que no se puede prevenir realmente, o sea, como que así es como van a pasar las cosas y así es como va a ser. Em, Creo que la generación de nuestros papás trató de cuidarnos en lo que ellos pudieron y en lo que ellos entendían, pero ya nosotros creciendo o los jóvenes de ahorita, los adolescentes, siento que es más como, pues así va a ser. Y si me da esto, pues seguramente hay alguna forma de tratarlo. Y ahí viene lo que yo decía hace rato de como qué tan preparados estamos. Yo siento que en México es más como la ansiedad de me puede pasar, pero hasta ahí. O sea, no realmente, pues, prevenir. Y ahí también entra esto de, ok, para prevenir, ¿qué necesitaría? Son tantos factores que eso siento que es como un ciclo vicioso, ¿no? De, bueno, para tener esta super salud y evitar cualquier riesgo, tengo que tomar 2 litros de agua, comer esto, no tomar nada de alcohol, dormir 8 horas, pero pues también tengo que trabajar para poder pagar pues mis cosas que necesito para vivir, ¿no? Entonces es como estar en un ciclo donde como que estamos persiguiendo esta salud perfecta, cuando al final pues todo lo demás que nos rodea va a tener un impacto muy grande. Entonces siento que esa es pues una de las cosas por las cuales pues no nos llama tanto esto de la prevención, porque por parte de los sistemas de salud siento que sí se promueve mucho la prevención, pero siento que es más como la sociedad quien no está como recibiendo pues esos mensajes, ¿no? Siento que no se percibe de, bueno, si no hago todo esto de la prevención, entonces, ¿qué es como lo peor que podría pasar? Siento que es como, pues bueno, así va a ser, así es como va a terminar. Por ejemplo, tenemos el discurso de cáncer de mama y el discurso de tal vez cáncer de próstata. Siento que el discurso de cáncer de mama es muy, ¿cómo se dirá? Como que te alarma un poco y sí, siento que sí es como mucha ansiedad. Bueno, yo por lo menos en lo personal, a mí sí me da mucha ansiedad tal vez no saber bien cómo revisarme o no saber si lo estoy haciendo bien cuando lo hago. Em, Como que solo vemos esto de qué es lo que pasa después de que ya te dio, ¿no? Eh, y no tanto como, ok, pero
¿qué puedo hacer para que no me dé? Y lo único que pues yo reconozco en estos discursos es, bueno, pues chécate, ¿no? Chécate, chécate, chécate. Pero después es, pero ¿cómo me checo? O sea, siento que no es algo como que esté muy embebido en la cultura. Y también, pues obviamente hay muchas personas, muchas mujeres e incluso hombres, pues que no se sienten cómodos tal vez salir por muchos factores, ¿no? Pero en el ejemplo que dije ahorita de que incluso muchos hombres, pues está ese discurso, ¿no? Que es como algo que solo le da a ciertas personas y que solo algunas personas tienen acceso a estas, pues, revisiones, ¿no? Cuando tú vives en zonas muy marginadas o de extrema pobreza, creo que para ti lo más importante es sobrevivir y alimentarte, que pues entrar en estos discursos de, bueno, estos son los 50 cánceres que me pueden dar, ¿cómo prevengo cada uno de ellos? Es algo muy difícil. Em, y bueno, pues en otros tipos de cáncer siento que no hay tanto, pues no hay tanto discurso preventivo como muy específico. Em, Siento que cuando se tiene un poquito más de información de algunos tipos de cáncer, es donde pues ya entra todo esto de que, ok, pues se puede tal vez compartir con más personas o más personas pueden entender, pero hay algunos que son como tan, pues tal vez que no son tan prevalentes, que pues es más difícil encontrar también discursos como de prevención, ¿no? Desde lo que yo he visto. Siento que hay un contraste muy grande desde esta perspectiva de hombres y mujeres, en el caso de las mujeres, que muchas veces en diversas culturas se mide el valor de la mujer a través del cuerpo. Entonces, el hecho de que se presente esta parte del cáncer de mama, automáticamente en muchísimas culturas y socialmente es como ha perdido su valor, ¿no? En contraste con el tema del cáncer de próstata, que, bueno, acá en la Ciudad de México he visto que hay menos difusión, hay menos información, hay menos acceso a esta parte de qué es, ¿no? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son los síntomas? A comparación del cáncer de mama, que incluso ya a un nivel televisivo se va difundiendo esta información. Y ahorita que estabas también platicando un poco más acerca de otros tipos de cáncer, ¿tú consideras, Oli, que se llega a romantizar el sufrimiento cuando se presentan estos casos, estas enfermedades, estos cánceres? Como ya todo se terminó, o sea, ya no hay nada más que hacer, incluso desde antes, ¿no? En un ejemplo, pues muy particular, por ejemplo, del cáncer cervicouterino, a mí una vez el Papa Nicolau me salió como alterado, ¿no? Y yo ya dije, ya tengo cáncer, ya no hay nada que se pueda hacer, o como que siento que nos saltamos luego, luego, ¿no? Y también pues tiene que ver obviamente con el sistema de salud que tenemos en México, ¿no? Que es, pues si me da cáncer, ¿cómo voy a pagar todo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar? Y sobre todo, pues, ¿cómo voy a pagar, no? Siento que eso ha de ser también como de las primeras cosas por las que se preocupa otras personas también, y pues tal vez incluso la persona que tenga la enfermedad. Pues, eso fue como de las primeras cosas que pasó por mi mente también, o sea, de cómo voy a pagar todo eso, o sea, qué voy a hacer, quién me va a cuidar, eh, o sea, como qué pasa ahora, ¿no? Y aquí me calmaron súper rápido, bueno, primero me dijeron, no tienes cáncer, o sea, era solo como para prevención, pero eh, la doctora sí me dijo así como de, y si sí llegan a ser, pues no te preocupes, aquí vamos a hacerlo pues paso a paso. Como que siento que aquí es algo un poco más, como te decía, como que están preparados, como de, ok, si me llega a pasar eso, pues tengo un sistema como que me va a respaldar, donde pues yo no voy a tener que pagar nada, ellos me van Tener a... la confianza económica, claro. Sí, siento que eso pues obviamente también impacta mucho el cómo vemos a ese tipo de enfermedades, ¿no? Sí, completamente. Y justo también esta parte que comentabas, porque bueno, ya actualmente se ve mucho el tema de seguros, ¿no? Que dicen, te cubrimos cualquier tema que vaya a relacionarse con salud Como, y demás. Tú particularmente, Oli, ¿qué política pública en México cambiarías? pues, no sé, como una gran inversión,
si se pudiera, ese es como mi deseo. Una gran inversión, pues, en hacer como programas de prevención, pero muy organizados. Aquí en el Reino Unido hay unos programas de prevención muy, muy bien organizados y muy bien como distribuidos a través de todo el país. Obviamente eso pues requiere mucho dinero, pero yo trabajo en uno de esos programas de prevención y para mí es como increíble el cómo tienen como un programa para cada cosa que se puede prevenir. O sea que esto se puede prevenir, vamos a prevenirlo lo más que se pueda y pues a detectar todo lo que se necesite antes de que pues se convierta en una enfermedad más grave, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo que yo cambiaría, como em, tener programas de prevención, pero realmente también como basados en evidencia, ¿no? Y por ejemplo, el de cáncer de mama aquí es muy específico, es como en cuanto llegas aquí o en cuanto cumples cierta edad, te llega una carta de que te vayas a revisar porque estás como en mayor riesgo, ¿no? Entonces siento que como que pues buscando justo estas personas que son quienes van a estar en mayor riesgo para detenerlo o para prevenirlo con ellos, pues eso va a tener un mayor impacto, ¿no? Al final. Tienen casos que hay, ¿no? De pues no sé, personas con ciertos tipos de cáncer, personas con cáncer cervicouterino, ese es como un ejemplo que como yo tuve una experiencia personal con ese tema, como que investigué un poquito más y pues aquí los casos ya son como pues mínimos a comparación de México y es por esos programas de prevención de entre la vacuna y los Papá Nicolau, pero enfocados en las personas como de mayor riesgo y tratando de atacar como el problema desde antes de que pase. Por ejemplo, aquí pues se vacuna tanto a niños como a niñas a cierta edad y entonces ya cuando llegan a pues la edad en la que en México, por ejemplo, hay muchos más casos de cáncer cervicouterino, que es como pues, no sé, en los 30, ya cuando aquí llegan a esa edad, pues ya estuvieron protegidos como desde el principio, entonces ya los casos son mucho menores y creo que eso es pues como donde se ve reflejado cómo es que se impactan de manera positiva estas políticas y estos programas de prevención. En el que yo estoy es para detectar retinopatía por diabetes antes de que la persona pierda la vista y, por ejemplo, eso, pues, se ve reflejado en que muchas personas, pues, no pierden la vista por diabetes, porque es algo totalmente, pues, que se puede prevenir y que se puede atacar a tiempo. Entonces, ese tipo de programas de prevención creo que es, también por eso es algo que me gustaría mucho que se hiciera en México. Sí, sí, hay una logística inmensa detrás ahorita de lo que me platicas, o sea, súper estructurada, un equipo consolidado, Los comprometido, que también es muy importante, ¿no? Esta parte de el poder servir a las personas, imagino hay casos particulares, ¿no? Experiencias de personas que han vivido por estos procesos, muchas otras personas que a lo mejor tuvieron parientes cercanos, que justamente se trabaja para poder más bien para la salud de las personas, que es vital, vital y es un derecho, cuando no tendría que ser un privilegio totalmente. sí, Y claro. de esta parte que comentabas, Oli, de prevención, ¿nos podrías compartir algunas acciones, vaya, pequeñas acciones para poder tomarlas en cuenta y prevenir ciertos tipos de cáncer? Bueno, pues, también las diré para mí. Creo que algunas cosas, o sea, bueno, primero entender y aceptar que no es algo que está bajo nuestro control completamente. También entender que estamos influenciados por varias cosas, porque siento que una de las cosas que más nos previene de tal vez a veces tener muy buena salud es la culpa de yo debería poder hacer todo esto y hacer todas estas cosas buenas para mi salud con solo mi poder de voluntad y no es realmente así, o sea, hay muchísimas, muchísimas cosas que influyen, entonces, pues evitar sentir esta culpa de que si no tomo 2 litros de agua, como X número de calorías, si me tomé un refresco, si hoy quise tomar una cerveza o así, pues evitar sentir esta culpa de
que yo estoy arruinando mi salud, ¿no? O que no estoy llevando como una salud perfecta porque no dormí 8 horas todos los días, porque eso lo que hace y lo que me ha pasado a mí es que pues eso te provoca más estrés y entonces el estrés también es malo para la salud y entras como en este ciclo vicioso del que hablaba al principio, ¿no? De tengo yo poder sobre mi salud. Entonces, eso creo que sería como lo primero de evitar la culpa y bueno, ya después tratar de hacer como algunas de estas cositas de, bueno, buscar hacer ejercicio, ejercicios que disfrutemos y no solamente como lo que vemos afuera que los demás están haciendo, no tener que, no sé, como cocinar cosas perfectas y saludables todo el tiempo, porque si no ya lo estás haciendo mal, o sea, pues reconocer que tal vez sales muy tarde del trabajo, que a veces solo quieres dormir, no te quieres levantar a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, o sea, todo eso está bien, pero pues tratar poco a poco algunas acciones en el día a día y bueno, eso es como de forma individual. Tengo Agradecerte enormemente, la verdad, ya hemos llegado a nuestro final de nuestro episodio. La verdad que es un honor escucharte, también que estés allá en Londres y que nos puedas dar estas perspectivas tan interesantes. Y pues después de esta conversación, para mí hablar cáncer significa deconstrucción, prevención, sobre todo. El acceso a la información, ujú. prevención y autocuidado. Es pues reconocer que no es solamente pues como una enfermedad genética o algo médico, sino también es algo pues que donde pues también social, ¿no? Y que también pues eso es algo de lo que más influye en cómo vemos incluso el cáncer y cómo lo percibimos. Claro, y como bien lo comentas, Oli, o sea, el cáncer no es solo una enfermedad, es un espejo de cómo vivimos, qué consumimos, de qué nos rodeamos y qué tan unidas están construyendo nuestras comunidades, nuestras sociedades también. Es Nos llevamos un gran aprendizaje, una gran reflexión y que esperamos que puedas a ver si en otros episodios acompañarnos, porque creo que es un tema que no se puede quedar como solamente en un episodio, ¿no? Creo que se puede sacar más jugo y pues nos encantaría que nos acompañaras. Ahora sí, pues en nombre de Dialéctica Social, pues es un gusto tenerte y hasta el próximo episodio. muchas gracias, chicas, gracias Ari, gracias Carla. Muchas gracias, Oli, por tomarte también el tiempo y aceptar nuestra invitación. Es para nosotros tenerte acá en estos espacios compartir y como dice Carlita, esperemos que no sea ni el último ni el primero, Oli, de estar acá compartiendo, sino que se preste para muchos otros y pues será también un gusto continuar en tu línea de trabajo.